A continuación, Medellín, ciudad saludable. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en Medellín, ciudad saludable. Es martes, son las 11 de la mañana y aquí vamos a estar con ustedes hasta las 12 del mediodía. Vamos a conversar de un tema interesante. Recuerden, las líneas telefónicas están disponibles desde ya, las redes sociales y el correo electrónico. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Buenos días para todos ustedes, los televidentes. Gracias por acompañarnos, por aceptar la cita todos los días. Yo sé que ustedes también están ahí puntualitos, haciendo ese espacio en la mañana para escucharnos, para hablar de salud y lo más importante, para hablar de prevención de aquellas enfermedades que tanto nos preocupan. Vamos a hacer una revisión a esta hora de alimentación saludable. ¿Cómo van con las porciones de fruta y verdura esta mañana? Ya a esta hora uno debería llevar, ¿qué? Por lo menos 2, ¿cierto? Para poder cumplir con las 5. Por lo menos, si se levantó sí, tempranito, en el desayuno, tan siquiera 2. Y la media, si no se la toma, de una vez, que sea una frutica. Sí, vale. Ojalá. Exactamente, muy juicioso, estás muy juicioso con el tema, No, qué bueno. Sí, eso sí, y ayudándole a los televidentes para que todos nos montemos y nos pongamos en sintonía con estos asuntos. Prevención de la osteoporosis. Ese es el tema de hoy, es el que vamos a desarrollar hoy en Medellín Ciudad Saludable, una condición que afecta especialmente a personas mayores, adultos mayores y que tiene varios orígenes, pero con una situación preocupante. La cantidad de personas, por lo menos en América Latina, bueno, es una característica y una condición mundial, mayores de 65 años, está creciendo enormemente y tenemos un poco más de calidad de vida, mejor acceso a la salud, eso hace que incremente esa población, pero con ello, y para América Latina el caso es puntualmente importante porque se está disparando esa población, pues eso implica la llegada y la presencia de enfermedades crónicas y de varias condiciones, pero también de esta, la que nos ocupa hoy, la osteoporosis. Tienes toda la razón, Felipe, y es que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Ella cuando habla con algo muy grave que son las fracturas, entonces por eso hay que prestarle mucha atención, se ha convertido en un problema de salud pública, ataca una población grande en el mundo, principalmente mujeres, y tiene mucho que ver, además del proceso de envejecimiento, también con los hábitos y con los estilos de vida. Tiene mucho que ver con el sedentarismo, es un factor de riesgo, con una alimentación que no tenga las porciones adecuadas de calcio, de eso vamos a hablar hoy. Por eso es importante que hayas empezado con la encuesta de las frutas y de las verduras, porque de allí parte que nos preparemos para que esta enfermedad no nos llegue generalmente después de los 50 años, como pasa con las mujeres, que es más frecuente cuando llegan a la menopausia. Entonces, un tema muy interesante que yo sé que les gusta mucho, del cual se pueden presentar muchas dudas, pero donde aquí las podemos resolver en esta horita. Entonces hay factores de riesgo, explica la doctora Fanny Isabel, que no se pueden cambiar. La edad, una de ellas, pero hay otras totalmente modificables y esas tienen que ver con los estilos de vida saludables. Buena alimentación y ejercicio, fundamentales para prevenir la osteoporosis. Aquí comienza Medellín, ciudad saludable. Y cuando hablamos de osteoporosis, obviamente hablamos, doctora Fanny Isabel, de fracturas, y una en especial que es muy común, la de cadera, causando unas implicaciones a la calidad de vida de las personas, pero también al ambiente social y económico muy grandes. Es una situación que genera una alta discapacidad, porque la recuperación no es tan fácil ni se logra tan efectivamente. Exacto, Felipe, además porque es muy grave, generalmente entre el 2 y el 20% de los pacientes que sufren fracturas de cadera pueden llegar a morir por situaciones muy tristes. Primero pueden presentarse complicaciones en el momento, algo que se llama embolismo graso, y posteriormente son personas que quedan postradas, son de edad avanzada, tienen enfermedades crónicas, entonces se complican con neumonía, sepsis, en fin, otras enfermedades muy graves. Entonces el final es muy triste. La idea es que en la
la densidad del hueso empieza a deteriorarse, empieza a gastarse, el hueso se vuelve muy fragilito y por eso se presentan esas fracturas de una forma tan fácil. Personas que solo con apoyar la mano en una caída sencilla pueden fracturarse el radio, es una de las que más se fractura. Y personas que empiecen a perder estatura y a dolerles mucho la espalda, son fracturas generalmente de la columna vertebral. Esto los hace incapacitarse mucho, enfermedades de alto costo para la familia, para el sistema de salud y generando una gran frustración para el paciente. El paciente no puede hacer ya sus actividades normales solito, no puede salir a la calle, no puede volver a valerse por sí mismo, que es una cosa tan importante. Yo creo, doctora Fanny Isabel, que vale la pena recordar un asunto que en este contexto nos sirve para entender el tema. A ver, la regeneración de los huesos es un proceso permanente. Sí, sí. Ellos permanentemente se están regenerando, pero ese proceso empieza a tornarse lento cuando se avanza con la edad. Por eso es que es tan importante el tema de la buena alimentación y el ejercicio para fortalecer esas estructuras. Mire, veamos este informe a continuación que nos describe qué es la osteoporosis, cuáles son sus tipos, y sobre todo que recalca un asunto que decía la doctora Fanny al comienzo, que es bien importante, que es muy silenciosa la enfermedad, claro, asintomática al comienzo y eso genera mayor dificultad. Vean esto. Hoy en Medellín, ciudad saludable, hablaremos de la osteoporosis, una enfermedad que ocasiona que los huesos se vuelvan más frágiles y propensos a fracturas. El hueso es un tejido vivo que se regenera constantemente. Este problema hace que el organismo no sea capaz de producir suficiente hueso nuevo y que, por el contrario, el hueso sea reabsorbido por el organismo, provocando una disminución de la masa ósea. Existen varios tipos de osteoporosis. El que aparece durante la menopausia por la disminución de estrógenos, aquel que se relaciona con la edad avanzada, el que se puede desencadenar como consecuencia de una enfermedad y el que puede presentarse por tomar algún medicamento. Sin importar el tipo de osteoporosis, una de sus principales dificultades es que el inicio puede ser asintomático y solo hacerse visible cuando se presenta una fractura, que ocurren con mayor facilidad en vértebras o cadera. Para conocer más de esta enfermedad, lo invitamos a que nos acompañe y participe por medio de nuestras líneas telefónicas que ya están habilitadas. Anímese a contarnos cuál es su duda acerca del tema del día. Efectivamente es una enfermedad que se debe empezar a prevenir desde la niñez, con una adecuada alimentación, un adecuado consumo de calcio, fortaleciendo nuestros músculos haciendo ejercicio. Eso impide ese desequilibrio del que hablaba Felipe ahora, donde los huesos entonces no se regeneran y se empieza a perder su densidad. También evitando el cigarrillo, está comprobado que el cigarrillo ayuda a la degeneración del hueso. Y sobre todo teniendo en cuenta algunos factores familiares para estar muy pendiente en qué momento nos debemos hacer los exámenes pertinentes y empezar un tratamiento adecuado, porque la buena noticia es que existen varios medicamentos, hay en estudio medicamentos nuevos y por lo tanto sí se puede llegar a un control de una enfermedad que no es curable, pero que se puede controlar y evitar esas próximas fracturas o evitar las fracturas en aquellos que todavía no las presenten. Insisto en algunos factores de riesgo y digo insisto porque al identificarlas, al tener claros esos factores de riesgo, pues también encontramos los vehículos y los mecanismos de prevención. La poca actividad física, un bajo peso corporal, un abuso de tabaco, cigarrillo y alcohol, fracturas previas, incluso está demostrado que la exposición frecuente por un largo tiempo a ciertos medicamentos puede generar osteoporosis. Bueno, todos estos elementos, todo esto que les hemos dicho en la introducción lo vamos a desarrollar a continuación con nuestro especialista invitado, es el doctor Jorge Andrés Otálora Pérez, quien ya se encuentra con nosotros. Invito a pasar para saludarlo y para que detallemos un poco más. ¿Cómo estás? Doctor Jorge, bienvenido, ¿cómo está? El doctor Jorge es epidemiólogo, bueno, es médico de la Universidad Nacional de Colombia, epidemiólogo del CES, trabaja en el Centro de Investigaciones, en el SIC, ¿cierto? ¿Compañeros? Claro que sí. Muy bien, qué bueno que trae a los compañeros, doctora Fanny Isabel, y es un experto. Ellos están haciendo investigación con medicamentos para la osteoporosis. Pues gracias, doctor Jorge, por venir a acompañarnos esta mañana. No, gracias a usted, Felipe, Fanny, por invitarme y pues a todos los televidentes por tener esta oportunidad de estar acá. Doctor Jorge, este programa siempre lo ponemos como en clave de prevención. Entonces dijimos, hay unos factores de riesgo que no se pueden modificar.
edad, por ejemplo, no se puede modificar, pero hay unos factores ambientales, digamos, o que tienen que ver con la vida saludable, con los estilos de vida saludable, que sí se pueden adoptar desde la niñez incluso. Y eso es importante para este tema. Realmente, con ciertas medidas uno puede retrasar o evitar la llegada de la osteoporosis. Sí, una cosa interesante del aspecto de la prevención es la vitamina D. ¿Sí? Desde la infancia inclusive se han hecho diferentes mediciones para evaluar la importancia de la vitamina D de dedo, ¿sí? Que se ingiere desde la niñez, desde la adolescencia y hasta la adultez, y que hace parte del tratamiento y de la prevención de la osteoporosis. Entonces, uno de los elementos importantes es el consumo de la vitamina D desde la niñez y desde ¿De forma natural o suplementada? Pues, digamos, de forma natural se puede consumir y, digamos, se puede consumir con alimentos como los lácteos, pues tienen una parte importante de vitamina D, y la exposición solar, ¿sí? También se ha hablado pues que, y por esa razón se ha visto que la osteoporosis últimamente cada día está creciente, precisamente porque los cambios tanto demográficos como las personas antes vivían en el área rural y pasaron al área urbana, y eso ha hecho que la gente tenga menor exposición al sol, ¿sí? Ese es un factor importante, doctor, que le iba a contar. Es que a veces los pacientes dicen, es que ustedes, ¿quién los entiende? Algunos dicen, no se asoleen, usen mucho bloqueador, el sol produce cáncer, y otros dicen, no, se tienen que asolear un poquito porque hay que absorber vitamina D. Y la recomendación finalmente es que no es exponerse directamente al sol mucho rato, con unos minuticos, con un poquito de bloqueador, con eso es suficiente. Exactamente. Entonces, en la infancia y en la adolescencia se debe empezar con la exposición solar para el asunto de la vitamina D. El otro aspecto importante es el calcio, ¿sí? Es decir, tanto en la infancia como en la adolescencia debe haber un buen aporte de calcio que puede provenir de los alimentos lácteos, ¿sí? Incluso desde la parte del embarazo y de los primeros años de vida se ha visto que la absorción de calcio hace que se estimule la formación de hueso, y la actividad física y la actividad motora y del desarrollo motor desde la infancia y la adolescencia permiten que los huesos tengan mayor solidez digamos, en años posteriores. Es como un ahorrito que vamos haciendo en una alcancía para que ese huesito sea más fuerte cuando lleguemos a la tercera edad. Más o menos así. Sí. Venga, los invito a pasar a la sala, y siquiera, doctor Jorge, tocó, bien puedan, siquiera tocó el tema del calcio porque usted me sorprendió, porque cuando arranca, acá doctor Jorge, por favor, cuando usted empieza a hablar del tema, arranca con la vitamina D, y uno este tema lo asocia con el calcio inicialmente. Sí. ¿Qué es más importante, la vitamina D o el calcio, o eso es igual? Eso es parejo, los dos son vitales para evitar la osteoporosis. Digámoslo así, como esta enfermedad es una enfermedad tan compleja, ¿sí? Que está relacionada con las hormonas, y está relacionada con los alimentos, y está relacionada con los hábitos, el calcio y la vitamina D juegan un papel importante tanto en la prevención como en el tratamiento, ¿sí? Entonces, se habla de que, como le digo, desde la infancia y la adolescencia debe ingerirse un buen aporte de calcio y de vitamina D, ¿sí? Para el caso del calcio, inclusive, se han hecho diferentes estudios para diferentes edades. Se ha hablado que antes de los 70 años debe consumirse un aporte entre 1000 y 1200 miligramos de calcio, ¿sí? Si la persona no lo consume porque le caiga mal o porque realmente no ha sido muy tolerante al consumo de calcio, debe tener un buen aporte de lácteos de forma periódica. ¿Sí? Ese porcentaje es diario, eso es que esos 1200. Esos 1200 miligramos son diarios, son de aporte diario de calcio. Mire, la doctora Fanny preguntó con el tema del sol, porque entonces, bueno, entonces sí o no, ¿tomo sol o no tomo sol? ¿Si es bueno o no es bueno? Y lo pongo en los términos también de la leche. Entonces, leche semidescremada y descremada, ¿tienen el mismo aporte de vitamina D y calcio? ¿O debe ser entera para este caso? ¿Cómo es el asunto? Sí, entonces el asunto de la leche es, cuando se habla de leche entera, es que tiene la grasa, el contenido de la grasa, ¿sí?
Cuando se habla de semidescremada es que se le quita una porción de grasa. Pero el calcio es el mismo. Pero el calcio El calcio no varía no en varía las diferentes presentaciones. Deslactosada también tiene calcio. Esa es una buena noticia. De soya también tiene calcio. Entonces ya es como ir haciendo el ahorrito del día para llegar a esos 1.300 que se usan en los niños y en los adultos, si no estoy mal, sí, para poder tener ese aporte suficiente, que ahí es donde nos descuidamos, se nos olvida también que las verduras, por ejemplo, que el pescado, que algunas semillas, que hay muchas fuentes de calcio y que a veces solamente comemos las mismas harinitas con la misma porción pequeñita de proteína. Ahora, en términos de ser prácticos, 1.200, 1.300, ¿eso es cuántos vasos de leche, por ejemplo, o de porciones al día de? Sí, más o menos equivale a mínimo 2 porciones de leche al día. 2 vasos de leche. 2 vasos de leche, sí. Ahora, con el paso, cuando los niños recién nacen, ellos tienen un alto contenido de la enzima que sirve para absorber la leche, el calcio, perdón, ¿sí? En el intestino. Con el paso del tiempo, esa enzima se va perdiendo y va haciendo que se dificulte la absorción del calcio, ¿sí? Porque se va volviendo, las personas se vuelven intolerantes a la lactosa, ¿sí? Entonces dificulta ese proceso. Entonces la leche que se recomienda más en los adultos pues es la leche deslactosada, ¿sí? Entonces precisamente por una cuestión de tolerancia y que se ha perdido esa posibilidad del uso de esa lactosa que permite la absorción del calcio. A mí que me gusta pues la parte nutricional, te quisiera complementar un poquito esa parte. Además pues de los 2 vasos de leche en el día, si a mí no me gusta la leche, si no la tolero bien, pues también lo puedo reemplazar por un yogur, por una porción de verduras, por ejemplo las espinacas, las coles, la zanahoria. Una porción es un pocillo de estos mugs, ojalá no muy cocinadas, también tienen un aporte importante de calcio, aproximadamente 200 gramos, una porción. Hablamos de las sardinas, por ejemplo, que a veces no nos gusta, le hacemos el feo a la sardina y resulta que la sardina con ese huesito que tiene en la mitad tiene aproximadamente 250 miligramos de calcio. Entonces, de allí podemos obtener una buena cantidad para no tener que estar tomando esos suplementos que, como lo dice el doctor Jorge, muchas veces no son bien tolerados. Queda demostrado que las fuentes de calcio no son solo la leche, sino que hay muchas otras alternativas. No hemos recordado, dijimos al comienzo, doctora Fanny Isabel, que teníamos líneas telefónicas, redes y correo, pero siempre hay que recordarlos. Miren, 441-2100, esa es la línea local, y 018-4140-99, la línea nacional. Claro que sí, para los que nos siguen por redes sociales estamos en @saludmedellín, así estamos en Twitter, por allí también pueden hacer preguntas y comentarios. Salud Medellín, la página en Facebook, y el correo electrónico que es medellínsaludable@telemedellín.tv. Y ya tenemos la primera llamada desde Campo Valdés, está doña Regina Larada. Buenos días, doña Regina, ¿cómo está? Buenos días, doctora. Mira, para hacerle una consultica, mira, es que a mí hace 1 año y medio me operaron de la tiroides. Usted sabe que la tiroides es la que da la energía al cuerpo, y a mí es cada ratico se me baja el calcio. Y yo me tengo que tomar 12 diarias de citrato de calcio cada 4 horas, porque si no me da la garrotera, el síndrome del chavo, y me engarroto y me tuerzo. Y entonces me tengo que tomar las 12 diarias. Me tomo una de centro, me tomo 2 de calcitrol, tomo una de ácido fólico, y sin embargo el calcio, la semana pasada me hicieron el examen y la tenía en 6, y me da mucho calambre y me duelen, de hecho me van a operar una rodilla y todo, y no han podido con ese calcio. Muchas veces me han tenido que hospitalizar y ponérmelo en líquido. Claro. Doña Regina, y ponérmelo en líquido, y entonces también hay que cada ratico me da la carretera en el chavo. Doña Regina, además también tiene osteoporosis, ¿está en tratamiento para osteoporosis? A mí me han hecho el examen de la osteoporosis y que no tengo osteoporosis. Perfecto. Muchas gracias, doña Regina, por participar. Pues este es un caso muy especial porque ella tiene una enfermedad tiroidea especial, que es otro factor de riesgo también para sufrir osteoporosis, pero con un tratamiento pues ya muy específico para que no tenga deficiencia de calcio. Sí, claro. Habría que ver en el caso de ella si no está sufriendo de alguna otra enfermedad hormonal, digamos, concomitante, ¿no? O sea,
además del hipotiroidismo, puede sufrir de hipoparatiroidismo o deficiencia de alguna otra hormona como la calcitonina, que puede estar generando que ella requiera como esa dosificación adicional del calcio, ¿no? Porque ella dice que tiene una deficiencia muy marcada del calcio y posiblemente eso esté no solamente relacionado a un hipotiroidismo, sino a otra alteración de la hormona paratiroidea o de la calcitonina, ¿sí? Alguna otra, digamos, ella requiere de que la evaluación la realice un endocrinólogo para que le mande unos estudios adicionales para medirle esas otras hormonas como la hormona paratiroidea, que le mida la vitamina D, ¿sí? Y eso, digamos que focaliza un poco mejor el tratamiento, haga que se estabilice mucho más el manejo del caso de ella y estar haciendo un seguimiento muy, muy importante. El caso de ella es un caso muy particular, ¿sí? Es un caso muy particular y requiere de la evaluación, digámoslo así, y un seguimiento por parte de un endocrinólogo. Doctor, como es una enfermedad silenciosa, pues finalmente, ¿cuáles serían como esos signos de alarma, principalmente pues para las mujeres, para saber en qué momento busco el examen o cuáles son las razones que me pueden llevar más a sufrir osteoporosis? Sí, entonces en general todas las mujeres después de los 65 años y los hombres después de los 70 años deben realizarse el examen de forma preventiva, es decir, independiente de los factores de riesgo, de la herencia o de otras circunstancias de salud que tenga, todos después de los 65 años, mujeres y hombres después de los 70 años deben realizárselo, ¿sí? Por la frecuencia de la enfermedad y por los riesgos que ya Fanny nos comentaba de las complicaciones como las fracturas, como la incapacidad permanente, como las fracturas vertebrales silenciosas que se ven muy frecuentes en las personas que tienen osteoporosis. Todas esas personas se las tienen que hacer. ¿Qué otras personas, además de los que les acabo de decir? Personas que reciben medicamentos para enfermedades como el lupus, las artritis o estas enfermedades que requieren la toma diaria de medicamentos como la prednisona, la prednisolona, inyecciones de dexametasona, de betametasona, de triamcinolona, que son medicamentos que aumentan significativamente el riesgo de sufrir osteoporosis de manera secundaria, ¿sí? Entonces, las otras personas, las que ya han sufrido fracturas, supongamos que una caída moderada y se fracturó la columna, se fracturó la cadera, un hueso como el del brazo, huesos largos, esas personas también requieren de que antes de los 65 años las mujeres empiecen ese proceso de evaluar si presentan o no osteoporosis, ¿sí? Como les dije, pues todos deben hacer la parte de prevención con el consumo de calcio y vitamina D, tanto los que ya lo suplen con los alimentos como explicamos anteriormente, o las otras personas con la suplencia de calcio y vitamina D. Otros factores de riesgo que se han evaluado, pues lo que les hablo de las personas que han tenido fracturas. Hay medicamentos que también se han visto asociados a eso, las personas que sufren de epilepsia y toman medicamentos anticonvulsivantes, afectan el hígado y pueden tener mecanismos de, digámoslo así, en que no se pueda absorber adecuadamente el calcio. ¿Eso está demostrado? Sí, eso está científicamente demostrado. Sí, está demostrado. O sea, los anticonvulsivantes, algunos medicamentos para la coagulación. Entonces, una persona que haya sufrido un tromboembolismo, una trombosis y que le mandan medicamentos como la warfarina, también aumentan el riesgo de sufrir osteoporosis. El omeprazol, tan conocido por todos, también aumenta, no es el medicamento que más genere osteoporosis, pero también aumenta un poquito, en 1.5 veces pues, el riesgo de sufrir osteoporosis. Entonces, el uso concomitante, el uso de otros medicamentos aumenta mucho el riesgo de sufrir osteoporosis. Bien, tenemos otra llamada del barrio Alfonso López. Se encuentra Patricia Tavares. Bienvenida, Patricia. Patricia, hola, ¿nos escuchas?
Aló. Sí, hola, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Gracias, Para hacerles una pregunta, lo que pasa es que yo tengo una duda. Pasa que a mí me descubrieron artrosis y esclerosis. Yo quiero saber si estas dos enfermedades vienen de la mano de la osteoporosis o qué tiene que ver con esto y los cuidados que debo de tener. Muchas gracias. A ti, Patricia, por la llamada, y sí, es una pregunta bastante frecuente, qué bueno que le hiciste, porque hay una tendencia a la confusión, si artrosis y osteoporosis tienen que ver y son lo mismo. Realmente hay personas que tienen osteoporosis y no tienen artrosis, y hay personas que tienen artrosis y no tienen osteoporosis. La artrosis, pues, es una enfermedad de las articulaciones. Las articulaciones son los cartílagos o el sistema que hay para unir los huesos, ¿sí? Y los huesos, pues, son las estructuras duras que sostienen el cuerpo. Entonces, la artrosis es un proceso, digámoslo así, herencial, que es más frecuente en las articulaciones de las rodillas y de las manos, y es degenerativo. ¿Sí? Es decir, con el paso de los años es un proceso de desgaste de las articulaciones. Si el papá o la mamá sufrió del mismo problema o se le deformaron las articulaciones, sobre todo de las rodillas, o si desde niño o de adolescente me traqueaban las rodillas, tengo más riesgo de sufrir de artrosis. Si fui futbolista o tuve ejercicios fuertes de impacto en las rodillas, puedo más fácil desarrollar la artrosis. Las mujeres tienen más riesgo de desarrollar artrosis que los varones, ¿sí? Por cuestión de la fuerza en el músculo de los muslos. Entonces, por esa razón es un poco más frecuente en las mujeres que en los varones. Pero son enfermedades distintas, la artrosis de la osteoporosis. Entonces, y se deben abordar de una manera distinta. Vamos a hacer una pausa institucional. Antes quiero recordarles que este jueves empieza en Medellín el 4º Foro Mundial de la Bicicleta, un evento muy importante que convocan ciudadanos del mundo y se hace en Medellín con una intención, incentivar un poco más la utilización de la cicla, bueno, y de los mecanismos de movilidad sostenibles para Medellín y el Valle de Aburrá. Todo eso está en sintonía con una ciudad saludable, una ciudad que se mueve un poco más. Los detalles del Foro Mundial de la Bicicleta los van a tener aquí en Telemedellín. Hacemos la pausa y regresamos en segundos. Susana tiene 4 meses de nacida y ya hace parte de Generación Sabia, como se conoce al grupo de menores de 1 año que son afiliados a Sabia Salud EPS. Dicha afiliación garantiza a este bebé su atención en salud. Un niño sin seguro de salud es un niño vulnerable, que puede morir en las puertas de un hospital en lo que conocemos como el paseo de la muerte. Sorani Úsuga, madre de Susana, desconocía que por hacer parte del régimen subsidiado podía afiliar a Susana. Antes no teníamos información de nada y todo lo hacíamos era así como por, ¿cómo se dice? Por instinto. Entonces ya es muchísimo mejor, ya sabemos a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Más de 6.000 menores de 1 año faltan por ser afiliados. El llamado es para que los padres se acerquen a la red Metro Salud y a las oficinas de Sabia Salud EPS a tramitar la afiliación. Medellín, todos por la vida. ...26 equipos, más de 30 partidos y las promesas del fútbol colombiano reunidas en la tercera Copa Telemedellín de Fútbol. Somos deporte, somos Telemedellín y aquí te ve. ¡Criaturas SOS! ¡Andan sueldos y no hay vuelta atrás! En la unidad hospitalaria de Manrique los partos son humanizados. Las madres gestantes están acompañadas por nanas que las guían y las apoyan en el trabajo de parto y después del nacimiento del bebé.
ellas están sobre todo para acompañar a la gestante explicándoles que es un dolor que va a ir aumentando, que es un dolor que va a ser constante, el proceso de respiración, de cómo van a hacer ese pujo eficiente. 37 nanas fueron capacitadas en temas hospitalarios, técnicas de respiración y lactancia materna. Fue bacano porque así le ayudan a uno en todas esas cosas del niño y el parto. Sobándome en la espalda, en la barriga también. Sí, muy bueno, porque uno no les ha enseñado eso, entonces ellas están aprendiendo cosas que uno quizás no supo. Los partos humanizados son una apuesta de la Alcaldía de Medellín por el derecho a la vida. Medellín, todos por la vida. Y seguimos en su programa Medellín Ciudad Saludable, hoy hablando de la osteoporosis y cómo prevenirla. También tenemos un anuncio y es que le hemos recordado en estas semanas que se va a realizar el próximo 26, o sea, este jueves 26 de febrero, el primer seminario de ergonomía, seguridad y salud en el trabajo. Sí, esto va a ser, doctora Fanny Isabel, en el auditorio de la Facultad Nacional de Salud Pública. La entrada es libre, deben por supuesto inscribirse, es para el próximo jueves. Aprovechen que vale la pena. Vamos a Belén con Catalina Ramírez. Hola Catalina, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Tan amable para hacerle una preguntita al médico. Por supuesto, aquí está. Para saber si la glucosamina es verdad que aumenta el reflujo y si es lo mismo omeprazol que es omeprazol. Muchas gracias. A ti muchas gracias por la llamada. Unos medicamentos que últimamente se utilizan mucho y a veces de forma indiscriminada, incluso automedicados, pues no son medicados por los médicos y que pueden tener efectos secundarios como tú lo contaste ahora, Jorge. Sí, pues el omeprazol y el esomeprazol, inicialmente en el desarrollo de los medicamentos para la gastritis y el reflujo gastroesofágico, apareció el omeprazol como un medicamento, como un avance científico para el tratamiento de la gastritis, ¿sí? El esomeprazol es como de la misma familia, pero ya un poco más avanzado en su efecto, ¿sí? Entonces los estudios que han realizado con estos medicamentos han mostrado que el esomeprazol es un poco más efectivo que el omeprazol, ¿sí? Más aún si ya se lleva un tiempo de administración del omeprazol, es decir, si ya lleva 3-4 meses utilizando el omeprazol, ya va empezando progresivamente a reducir su efectividad y a veces hay que cambiarlo por otro medicamento. Tradicionalmente, o digámoslo así, dentro de la práctica médica se utilizan mucho estos medicamentos para proteger el estómago de la acción de los medicamentos. Hay personas, digámoslo así, que toman medicamentos para la presión, para el colesterol, para el azúcar, para la tiroides, y todos esos medicamentos, toda la carga de todos esos medicamentos hace que el estómago se vuelva mucho más susceptible, ¿sí? La glucosamina puede aumentar un poquito el riesgo de que se presenten síntomas gastrointestinales, ¿sí? Pero digamos el riesgo es solamente un poquito más alto que el general, ¿sí? No quiere decir que sea un riesgo muy significativo, a diferencia de otros medicamentos que sí son mucho más agresivos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, que también se utilizan para dolores en las articulaciones, para dolores en diferentes partes del cuerpo, dolores musculares, y que sí aumentan mucho el riesgo de sufrir de gastritis. Entonces, cuando se va a utilizar un medicamento, como por ejemplo la glucosamina para el caso de las artrosis, hay que evaluar que la gastritis no me la está aumentando otro medicamento. Ahora, si ha visto que empezó la gastritis después de iniciado este medicamento, la glucosamina puede estar relacionado con el medicamento, ¿sí? Entonces, sobre todo una relación de que usted empezó a tomarse el medicamento y le empezó la gastritis. Doctor Jorge, ¿la capacidad de los huesos para regenerarse se recupera con alimentación, con suplemento, con medicamento, o cuando se pierde es irreversible? Todas las estructuras del cuerpo tienen una capacidad
de regenerarse, ¿sí? Y los huesos no son la excepción, es decir que por esa razón los tratamientos para la osteoporosis pues tienen un efecto positivo, ¿sí? Es decir, después de los 50 años que viene el periodo de la menopausia en las mujeres, se puede volver a regenerar otra vez el hueso, ¿sí? O sea, las mujeres después de los 50 años empiezan a perder mucho hueso por efecto de que se pierden los estrógenos con la menopausia. Pero eso se puede regenerar, ¿sí? Hay mujeres que les administran estrógenos, ¿sí? Que les dan tratamiento para la menopausia y se va regenerando el hueso. Y lo otro, con la actividad física, con la alimentación saludable, rica pues en calcio, saliendo a caminar, haciendo gimnasia moderada, sin efectos pues de golpes directos o actividad física excesivamente fuerte, el hueso empieza otra vez a coger calcio, a coger más estructura, a volverse un poco más sólido y permite que se disminuya el riesgo de sufrir fracturas, que sería como el miedo principal de la osteoporosis. Bien, otra de las especialidades que maneja la osteoporosis es la reumatología, por eso entrevistamos al doctor Carlos Muñoz. Él trabaja en el Hospital San Vicente Fundación y nos quiere contar cuáles son estos factores de riesgo para sufrir osteoporosis y cuáles son los que podemos modificar, en los que tenemos que prestar más atención para prevenirla. La osteoporosis hoy en día es una epidemia mundial, definitivamente. Eso ha sido claramente establecido como en los estudios que se hacen alrededor del mundo y eso tiene que ver con el envejecimiento de la población. Realmente uno de los factores de riesgo más importantes para la osteoporosis es, digamos, la edad avanzada. Otro factor de riesgo muy importante es el género o el sexo, ¿cierto? El sexo femenino es un factor de riesgo muy importante y por eso ustedes han observado que la mayoría de los pacientes con osteoporosis son mujeres, usualmente mujeres de edad avanzada o mujeres de mediana edad. Aquellas personas que tienen antecedentes en sus familiares de fracturas osteoporóticas también tienen un riesgo mayor de tener osteoporosis. Se ha visto además que cuando hay una baja ingesta de calcio, de vitamina D, que son, digamos, elementos fundamentales para la formación ósea, digamos, esas personas tienen más riesgo de osteoporosis. Y recuerden que la formación de la vitamina D, que es activa en el cuerpo, requiere de un paso esencial que es, digamos, logrado a través de la exposición solar. Hay factores de riesgo que no podemos modificar para el desarrollo de osteoporosis, pero que sí hay otros que podemos, digamos, modificar, en los que podemos trabajar, como el ejercicio, la dieta adecuada, disminuir el consumo de alcohol, de cigarrillo, de café. Todas estas estrategias de prevención son muy importantes antes de que se alcance el pico máximo de masa ósea. Es decir, desde la juventud se debe empezar con estas buenas prácticas para que los pacientes en general, los adolescentes y adultos jóvenes, lleguen con una buena masa ósea alrededor de los 20 años y el riesgo de osteoporosis disminuya con el paso del tiempo. Digamos que entonces eso es lo que se recomienda. Buenos aportes del doctor Carlos Muñoz a propósito de este tema. Vamos a Buenos Aires. Gloria Gómez. Hola Gloria, buenos días. Buenos días. Para hacerle una pregunta al doctor. Por supuesto. Mira, yo le quiero preguntar qué tan importantes son los estrógenos y si es cierto que el tomar estrógenos aumenta el tamaño del seno. Yo estoy en la menopausia, yo tomé calcio, me mandaron el calcio por un año, pero yo dije, pues entre más lo tome, mejor. Resulta que ese año lo llevé como a 5 o 6 años y sucede que me calcifiqué.
Yo tengo supuestamente muy buen calcio porque yo me hice examen y me salió muy bueno, pero entonces yo le pregunto, eso que uno, la calcificación, eso cómo sale del cuerpo, qué hay que tomar para que salga, o qué consecuencias tiene el calcificarse. Y yo ya no tomo calcio, ¿será que necesito tomar más o estoy bien así? Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña Gloria, por la pregunta. Son dos preguntas, pues en realidad. Primero, pues ella habla de los estrógenos que finalmente tienen que ser medicados estrictamente por un especialista, doña Gloria, pues no deben ser automedicados. De entrada, pues de una vez le contamos eso. Y lo otro es sobre el exceso de calcio que ella refiere. Bueno, entonces normalmente todas las hormonas que se administren para los tratamientos de la osteoporosis, y eso incluye los estrógenos, pueden aumentar el grado de calcificación, ¿sí? Entonces, posiblemente pues la administración que recibió para ese periodo pues de perimenopáusico, que fue los estrógenos, fue el que generó esa calcificación. Con el asunto de la calcificación habría que evaluar en qué localización tiene la calcificación, qué síntomas tiene, ¿sí? Es decir, hay calcificaciones, por ejemplo, en los dedos de las manos que pueden generar dolores en las coyunturas, y en algunos casos pues los ortopedistas pueden entrar a resolver quirúrgicamente esas calcificaciones si son dolorosas y evaluar cada caso de forma individual, ¿sí? Hay calcificaciones que solamente tienen efectos estéticos y que habría que mirar si no están generando ningún tipo de dolor o limitación para las actividades. Si es así, habría que mirar con un ortopedista la posibilidad de resolver la calcificación o no, ¿sí? Ese sería como el mensaje para ella. Y el otro es que efectivamente los estrógenos que son administrados, pues deben ser administrados y en común acuerdo con la paciente para el tratamiento de los estados menopáusicos o de la menopausia, ¿sí? Jorge, hay una confusión muchas veces en los pacientes cuando encuentran en un resultado osteopenia. Entonces piensan que es muy grave, tiene que ver con osteoporosis, estoy muy cerquita de la osteoporosis, ¿qué debo hacer en esos casos? Entonces, como ayudarnos a definir qué es la osteopenia y qué se debe hacer en esa situación. Bueno, perfecto. Entonces, la osteopenia efectivamente es ya una disminución, de la osificación. Ya el hueso pues ha venido perdiendo como su masa, y el 10% desarrollan osteoporosis, ¿sí? O sea, sí hay un riesgo aumentado de desarrollar osteoporosis en los siguientes 5 años. Entonces, ¿qué debe hacer una persona cuando sale un resultado de osteopenia en una densitometría? Básicamente debe empezar el proceso de administración de calcio y de vitamina D y todo el proceso de los hábitos de vida saludables, ¿sí? Es decir, si usted fuma, debe entrar en un proceso de abandono del tabaquismo, dependiendo de la intensidad con la que esté consumiendo el cigarrillo. Si es 1, 2, 3 cigarrillos, pues lo mejor es que lo abandone lo antes posible. Si fuma 10, 15 cigarrillos, entrar en un proceso con un médico o un neumólogo para el abandono del cigarrillo. Si es por otras causas, como otros medicamentos, pues requiere de un seguimiento muy estricto de esa osteopenia cada año, haciéndose nuevamente la densitometría. Comer, como ya Fanny lo ha dicho, ingerir pues calcio, los alimentos lácteos diferentes que existen, los frutos secos que también, como las almendras, las avellanas, las nueces, que también tienen alto contenido de calcio. O sea, empezar todo el proceso de los hábitos sumado a la actividad física para revertir el proceso hacia la osteoporosis, ¿sí?
Muy bien, y para complementar, ¿cuál es el examen diagnóstico que nos determina si tenemos o no osteoporosis? Es un examen que se llama densitometría y por eso acudimos a una técnica en imágenes diagnósticas. Ella es Margarita Serna Marín y nos va a explicar en qué consiste este examen que nos ayuda a determinar este diagnóstico. Doña Carmen, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gracias. Mucho gusto, Margarita Serna. Bien, pueda pasar, doña Carmen. Cuando el paciente llega pues acá al servicio a hacerse una densitometría, se le escanea lo que es la columna y la cadera. Nos vamos a acostar en la camilla, boca arriba, cabeza en la almohada y pies para acá. Listo, bien, pueda pasar. Se hace la columna y la cadera izquierda, que siempre se hace el lado contrario al dominante, porque según estadísticas y estudios, el lado contrario al dominante es el que más se desgasta. Entonces, el equipo escanea al paciente en la columna y la cadera. Después de nosotros bajar el paciente, despacharlo y todo eso, ya en el equipo hacemos un postproceso donde el equipo mismo nos muestra una gráfica donde podemos saber los huesitos de los pacientes en qué rango se encuentran. Hay un rango que es verde, que significa que el paciente está completamente normal, que tiene sus huesitos súper calcificados, que están muy bien y que debe seguir como esa rutina de alimentación que lleva hasta el momento. El segundo rango que encontramos en densitometría, el segundo resultado, se llama baja masa ósea o también se le puede decir osteopenia, que es cuando el huesito empieza como a perder esa masita, como esa calcificación y puede ser propensa a llegar a una osteoporosis. No todo paciente que tenga osteopenia puede llegar a la osteoporosis, pero está en riesgo desde que no se cuide. Y el último rango ya es el rojo, donde nos muestra que el paciente se encuentra en osteoporosis, sea una leve, una grave o ya una aguda, y dependiendo de eso se toman medidas pues necesarias para hacerles un tratamiento. Entonces acá te entrego tu resultado y estas son las recomendaciones donde los nutricionistas explican pues cómo debe alimentarse. Le damos una hojita donde están las recomendaciones, donde dice qué alimentos deben consumir, cuáles son los que deben disminuir, cuántos, por ejemplo, cuántos huevos a la semana deben consumir, qué alimentos, por ejemplo, los lácteos, que son demasiado importantes para ayudar a la calcificación de los huesos, y también qué es lo que no deben consumir, por ejemplo, las bebidas oscuras, lo que son las gaseosas oscuras, el tinto, el cigarrillo. Todo eso es bueno que el paciente lo disminuya porque eso ayuda a una descalcificación y una propensa osteoporosis en un futuro. Entonces le entrego su resultado. Muchas gracias por haber venido. Y felicitaciones porque se alimenta muy bien, bien juiciosa. ¿Listo? Margarita Serna, del Centro de Investigación Clínica. Y quiero retomar, doctor Jorge, ese último elemento que tocaba Margarita, y es el tema de la alimentación. Un paciente con osteoporosis obligatoriamente ha llevar una guía nutricional, una dieta alimentaria. Sí, o sea, requiere de una orientación alimentaria al respecto pues de los alimentos ricos en calcio, sobre todo. Sería como lo más importante, y las recomendaciones que previenen que se empeore pues la osteoporosis, como lo decía pues el video, digamos, hábitos como el alcohol, como el tabaco, como el sedentarismo reducen, digámoslo así, la posibilidad de que se calcifique nuevamente el hueso. Entonces la persona que ya tiene osteoporosis, pues lo primero que va a hacer es evitar, digamos, entrar en esos riesgos del tabaco, del alcohol y el sedentarismo, e iniciar un proceso con las recomendaciones alimentarias de la ingesta pues de los derivados lácteos acordes a cada edad, ¿sí? Y lo que ya hablábamos pues de los frutos secos y otros alimentos que también son ricos en calcio. Entonces sí requiere pues como unas recomendaciones, ojalá por escrito, para que el paciente pues se le haga seguimiento a esas recomendaciones.
Yo quiero rescatar algo que también dijo Margarita en el video y es el consumo de bebidas oscuras. Tenemos una costumbre y es que terminamos de almorzar y nos encanta tomarnos un tintico después del almuerzo, y si resulta que en el almuerzo habían verduras, pescado, alimentos que contienen calcio, y me tomo ese tinto justo después, estoy evitando la absorción adecuada del calcio. Entonces, no decimos que el tinto sea malo, pero ojalá se lo tome 2 horitas después, no junto a ese vasito de leche, no junto a ese calcio que acabo de consumir, porque entonces la absorción no va a ser lo ideal. Exactamente, entonces son cositas para tener en cuenta. Vamos a corte institucional, regresamos hablando de osteoporosis y su prevención con el doctor Jorge Otálora. Ey, acorpado, yo ya no sé qué hacer con usted, hermano. Hágale, profe. Tire los pies. Bien caro que le pago. Ahora las manos. Respire. Mire la llanta. Tú vea. Estoy bien, estoy bien. Respire, sí. Mire la llanta, mírela, eso. Voy bien. ¿Qué? Nada más suelto. ¿Qué están haciéndome? ¿Qué más? Si se cayó y tenía casco, le fue muy bien. Yo decido usar casco, man. Eso está bien. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo bici yoga bonito. Esto es muy difícil. No, eso no es bici yoga. ¿No? No, para nada. Bici yoga, si quieren saber qué es, del 26 de febrero al 1 de marzo, en el Foro Mundial de la Bicicleta, lo van a poder ver y van a poder ir a hacer lo que quieran. ¿Y si yo no puedo ir? Pues no es muy fácil. Lo vas a ver por Telemedellín. ¿Usted cree que sabe mucho? Entonces que lo siga entrenando, pues. Se puede cambiar la camisa. Negro, cambie de camiseta. Y venga que esta cicla de baja sola. No. Medellín, todos por la vida. Invitamos a todos los ciudadanos de Medellín para que aprovechemos esta oportunidad cuando se va a realizar el 4º Foro Mundial de la Bicicleta, para que participemos activamente, para que estemos en todas las conferencias, pero sobre todo para que día a día aumenten los ciclistas en las calles de Medellín. ¡Ay, ya! ¡Criaturas SOS! ¡Andan sueltos y no hay vuelta atrás! ¿Qué tiene para esconder? ¿Qué pensás que esconde? Todo. ¿Qué es lo que no está bien en vos? ¿Cómo que? Vine a verte porque traté de matarme. En terapia, él está escuchando. Aprovechemos el poco tiempo que nos queda. Nelson Borja, en San Antonio de Prado. Nelson, bienvenido. Sí, buenos días. Doctor, una pregunta para el doctor, si es posible. Yo tengo 51 años, tengo un chasquido en la rodilla izquierda desde hace aproximadamente 3 años. Pues fui a un médico en general, me dijo que podía ser desgaste en los meniscos. La pregunta sería si tiene que ver con la artrosis y si eso tiene cura o es una enfermedad crónica. Muchas gracias, don Nelson, por llamarnos. Bueno, don Nelson, mire, puede ser una artrosis que esté empezando, ¿sí? Sobre todo por la edad que tiene. Si practicó deporte en la adolescencia o en la infancia o en la adultez, pueda estar desarrollando ya un proceso incipiente o inicial de artrosis. Lo mejor es que
digámoslo, se hagan unos estudios iniciales radiográficos para mirar, o sea, una radiografía de la rodilla para evaluar si tiene artrosis o si tiene desgaste o si solamente tiene un proceso que se llama condromalacia de la rótula, ¿sí? Que es como un pequeño desgaste o un roce del huesito que hay ahí en la rodilla y que puede generar ese chasquido, ese traqueo de la rodilla. Entonces lo mejor es que se haga una radiografía y empiece un proceso de terapia física para la parte de fortalecimiento de los muslos, de las piernas, que puede ayudar a que ese proceso se revierta y no llegue a una artrosis degenerativa que requiera de un reemplazo de la rodilla. Jorge, hay una pregunta interna de una televidente de Abejorral que me parece muy interesante. Ella quiere saber si es lo mismo vitamina D sola y vitamina D3. Bueno, para efectos prácticos, la vitamina D, cuando salen en el, digámoslo así, en la cajita del medicamento vitamina D o vitamina D3, es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando le dicen D3 es por el componente químico que tiene la vitamina D, ¿sí? O sea, que se le llama así, que le pueden llamar vitamina D3, pero realmente para efectos prácticos es lo mismo. La que consigue en el mercado le va a servir para lo mismo. Otra, aprovechando que nos quedan pocos minutos, cuando una paciente ya es diagnosticada con osteoporosis, algunas piensan que con un año de tratamiento, con unos meses de tratamiento va a ser suficiente, y ahí es donde vemos muchas recaídas. Qué bueno recordarles que es una enfermedad crónica, que la adherencia al tratamiento y todos esos hábitos de vida son muy importantes para que no tenga fracturas. Sí, generalmente, al igual como otras enfermedades como la presión, como la diabetes, el colesterol, esta es una enfermedad crónica que se desarrolla a ciertas edades, pues, sobre todo después de los 50 años, y que hay que seguir un tratamiento a largo plazo, ¿sí? Entonces son recomendaciones que hay que seguirlas de forma permanente, concertar o charlar con el médico que tenga de confianza cuál es la mejor opción terapéutica para cada caso, o evaluar si no es por otra causa o cuál es la causa de la osteoporosis y seguir el tratamiento de forma permanente. ¿Es prudente ese hábito, escúcheme doctora Fanny Isabel, de después de los 50, 55, 60 años empezar a tomar calcio sin prescripción médica? Lo mejor es que siempre sea orientado por un médico, ¿sí? Sobre todo por la dosificación del calcio, por la dosificación de la vitamina D. La vitamina D, generalmente las dosis tóxicas son excesivamente altas, ¿sí? Pero es mejor que lo prescriba un médico para que le aclare las dudas al respecto del consumo y la administración de la vitamina D, de los beneficios que tiene la vitamina D, y lo mismo con el calcio, que viene en diferentes presentaciones, puede venir en sobres, granulados para, digámoslo, mejorar el sabor, mejorar como la confianza en el medicamento, que a veces siempre viene en pastilla, entonces a veces viene granulado o en sobres para tomar. O a veces vienen unas capsulitas o unas grajeas que protegen precisamente los síntomas gastrointestinales. Entonces es bueno que de todos modos vaya al médico y le aconseje cuál es el mejor calcio para cada caso. Hay otro examen, Jorge, que se utiliza, que es el tamizaje de calcáneo. Algunas personas piensan que con ese es suficiente, que no necesitan la densitometría, y algunos inescrupulosos lo usan para venderle a muchas personas de la tercera edad suplementos y cosas que finalmente no funcionan para la osteoporosis. Entonces, ¿cómo diferenciar? O sea, ¿para qué sirve el uno y para qué sirve el otro examen? Sí, es decir, el examen diagnóstico, el examen que dice si una persona tiene o no tiene osteoporosis, es la densitometría ósea, ¿sí? Que es el examen que mostraron pues en el video, que es en un aparato pues más bien grande. Ese es el que realmente dice si una persona tiene o no tiene osteoporosis. El examen del calcáneo, pues que es un examen portátil, solamente habla de una sospecha de osteoporosis, ¿sí? Entonces, si se tiene esa sospecha a través de ese estudio del calcáneo, que hacen muchas veces, salen a la comunidad
y algunas personas pues lo usan sí en beneficio de los pacientes, pero algunos otros solamente para vender productos. Requiere de que el paciente o la persona que le digan que está alterado ese examen vaya donde su médico, le mande una densitometría para saber si realmente tiene o no una osteoporosis, ¿sí? Sobre todo por las implicaciones también que tiene la presencia de esta enfermedad. Doctor Jorge, gracias por venir al programa. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias, muy buenas recomendaciones entonces para saber que la osteoporosis se puede prevenir con una buena alimentación y con muy buenos hábitos de vida y estar muy pendientes pues con los chequeos. A ustedes muchas gracias por toda la participación, recuerden que mañana nuevamente vamos con programa a las 11 y como seguimos hablando de prevención y que la alimentación adecuada empieza desde antes de nacer, vamos a tocar el tema de la nutrición en las mujeres embarazadas, para que no se lo pierdan y nos acompañen. Que tengan una feliz tarde. Gracias, hasta mañana.